Al tablero con Fray Nelson. Hola, queridos cristovidentes. Me encontré hace poco esta edición de la Biblia que contiene, por ejemplo, las explicaciones sobre el Apocalipsis del exegeta Torres Amat. Es una interpretación antigua que enfatiza el aspecto misterioso de la palabra de Dios. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo interpretar la Biblia? Especialmente tantos pasajes difíciles. ¿Hay algunas reglas generales que nos ayuden a comprender la palabra de Dios? ¿Cómo entender la Biblia? Tan sencilla como esa es nuestra pregunta, pero tan profunda la respuesta. Bienvenidos a Al tablero con Fray Nelson. ¿Cómo interpretar la Biblia? Yo quiero empezar contándoles una anécdota que tal vez no es para sonreír, quizás es para llorar. Imagínate que hubo un señor que tenía una finca bastante grande, pero muchos negocios empezaron a salirle mal. Y él tuvo un presentimiento que lo tienen otras personas en otras circunstancias. Él empezó a sentir que era que le estaban haciendo brujería. Esa clase de preguntas o de inquietudes yo las he recibido varias veces. La gente dice, padre, ¿será que me están haciendo algo? Él sintió que le estaban haciendo algo. Él sintió que le estaban haciendo brujería. Y entonces contrató a una persona, pues yo no sé cómo llamarlo, yo diría que es como otro brujo. Cosas que la Biblia desaprueba, porque la Biblia desaprueba todo tipo de brujería, todo tipo de superstición y todo tipo de espiritismo. Pero hay tanta ignorancia a veces que la gente cae en estas cosas. Entonces yo sigo con mi historia. Y esa historia se ve mejor en el tablero. Porque figúrese que este hombre sentía que pues le habían hecho algo feo, un entierro. Como lamentablemente hay personas que ciertamente utilizan esta clase de recursos satánicos o de brujería para atacar. Entonces, pues, este hombre dijo, vamos a suponer que este es el terreno de la finca de él, era una finca grande, vamos a suponer que este era como el mapa de la finca de él. Entonces él dijo, en alguna parte de mi finca me han hecho un entierro, me han puesto tierra de cementerio, han hecho algo feo. Y él sentía, tienen que sacar eso de ahí, o si no, pues mi suerte económica no va a volver jamás. Pero ¿cómo encontrar el punto donde se había hecho el famoso entierro? Entonces contrataron a esta especie de brujo, y yo esto lo cuento, repito, como una anécdota, pero es de las cosas más tristes que yo he oído sobre la Biblia y sobre el mal uso de la Biblia. Este señor, este brujo que contrataron, utilizaba la Biblia. Oiga el verbo que yo uso aquí, ese brujo usaba la Biblia, pero la usaba como un objeto mágico. Entonces el brujo lo que hacía era enterrar Biblias. Aquí ponía una, aquí ponía otra, aquí ponía otra. Y entonces aparentemente él estaba enterrando Biblias como si fueran otras brujerías. Y entonces con esos entierros de Biblias se supone que él empezaba a sentir algo así como que iba como cercando el problema, hasta que llegó a un cierto punto donde supuestamente pues estaba el entierro ese y sacaron alguna cosa, lo que hubiera sido. ¿Por qué cuento esta historia tan extraña? Primero, para que nos demos cuenta que hay usos malos de la Biblia. Hay gente que trata la Biblia como si fuera un objeto mágico. Así como hay otras personas que tratan la Biblia
como si fuera un elemento decorativo. Contra eso hemos hablado muchas veces en estos programas y tú lo habrás oído también en otras partes. Tratar a la Biblia como si fuera una decoración. Por Dios, la Biblia no es eso. La Biblia es palabra de salvación para todo el que crea. Y lo fundamental de la Biblia está en eso. El objeto mismo, por decir algo, el papel, la tinta, el cartón, el cuero que se utilice, no es lo más importante. Pero indudablemente, en la medida en que ese sustrato material sirve para compartirnos la palabra, merece nuestro respeto. Y no es para estarlo enterrando en fincas. Esto es una aberración. Entonces, mis hermanos, si hay un objeto que puede ser mal utilizado, es la Biblia. Hay personas que utilizan también mal la Biblia porque a veces buscan como un elemento de suerte, como una suerte. San Agustín se refiere, por ejemplo, al caso de las personas que abren la Biblia al azar. A ver, ubiquémonos. El mismo Agustín, cuando llegó su conversión, abrió la Biblia al azar y le salió un pasaje de la carta a los romanos que fue muy importante para él. No es que esté prohibido abrir la Biblia así al azar. Lo peligroso es buscar en eso como quien busca el horóscopo del día. Incluso hay otra historia que también es triste, pero tiene su aspecto tragicómico, que es el de la persona que tenía dos amigas cercanas, bueno, yo no sé si decir dos novias, una de las cuales había sido madre soltera o era madre soltera y la otra pues era viuda, había quedado viuda a raíz de un accidente del esposo, en fin. Y este hombre tenía trato más o menos cariñoso con ambas, pero se dio cuenta que, como se dice, entre la rubia y la morena tenía que decidir algo. Y entonces él trató la Biblia como si fuera un libro de adivinación y abrió, y resulta que hay una parte en la Biblia en donde dice el libro tal vez Levítico o el libro del Deuteronomio, creo que es el Levítico, donde se habla que si a una persona, si a una mujer se le muere el esposo, pero ese esposo tiene un hermano que se puede casar con ella, entonces él tiene que casarse con la viuda. Y el versículo dice, cásese con la viuda. Y entonces el hombre abrió la Biblia y lo primero que leyó fue, cásese con la viuda. Y como él tenía esas dos amigas, la madre soltera y la viuda, entonces, cásese con la viuda significa que me case con la viuda. Por Dios, la Biblia no es eso. Entonces, la Biblia no es un libro mágico. La Biblia no es un libro de fantasía. La Biblia no es el horóscopo del día. La Biblia no es un libro de adivinación. La Biblia requiere de ti y de mí, requiere que nosotros tengamos esa actitud de corazón que está marcada sobre todo por la humildad, la escucha, la fe, la obediencia, el agradecimiento, el amor. Eso es la Biblia. Y por eso es importante que encontremos algunas claves para esta lectura y para esta interpretación de la Biblia, porque no podemos hacer de la Biblia un libro de adivinación, de un libro de horóscopo. Repito, no es que esté prohibido abrir la Biblia en cualquier parte, pero hacer de eso nuestro único método de lectura o pretender que ahí va a salir como el mensaje y la respuesta para cualquier cosa nuestra, es una exageración, es un exabrupto. Eso no podemos permitirlo. ¿Qué criterios podemos utilizar entonces en la lectura de la Biblia? Pues vamos a hablar de unos criterios generales y vamos a hablar de los sentidos que tiene el texto bíblico para que nosotros encontremos cómo podemos aprovechar al máximo la Biblia. ¿Cuáles son los criterios generales de interpretación de la Biblia? El primer criterio es lo que ya he dicho desde la historia de la finca. El primer criterio y el más importante es que la Biblia es palabra de Dios. Parece una tontería, pero hay que recordarlo. Si es palabra de Dios, si eso es la Biblia, palabra de Dios, quiere decir que la Biblia
no es horóscopo, la Biblia no es adivinación, la Biblia no es un libro de suerte. Y una cosa muy importante, la Biblia no es un libro cabalístico. ¿Qué es la cábala? Esto es muy importante comentarlo. La cábala es una especie de conocimiento mágico transmitido en algunos grupos de judíos heterodoxos, es decir, judíos que no han conservado plenamente su fe judía. Y este conocimiento esotérico, escondido, y como todo lo escondido, pues tiene cierta fascinación, porque ese es el problema con el ser humano, que nos fascina lo que sea oculto, lo que sea prohibido, lo que nadie ha hecho, eso tiene una fascinación en el corazón humano. Entonces la cábala, ¿qué es? Y el conocimiento cabalístico, ¿qué es? Es tratar de interpretar las letras del texto hebreo de acuerdo con los números que esas letras representan en el mismo alfabeto hebreo. Porque resulta que en hebreo, lo mismo que en griego, las letras tienen valores numéricos. Entonces la cábala, entre sus principios, tiene eso, que se utilizan esos valores numéricos de las letras del alfabeto hebreo para encontrar mensajes ocultos, algo así como para desencriptar información. Así como cuando una nación le está haciendo espionaje a otra nación y entonces logran interceptar un mensaje, pero el mensaje está cifrado y hay que desencriptarlo. Hay gente que cree que la Biblia hay que desencriptarla. Hay que buscar el mensaje oculto que hay ahí. Y esta idea de meterle números a la Biblia sigue y está en la cábala. La Biblia no es un libro cabalístico. Jesús dice en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Eso significa que la palabra de Dios es palabra de salvación para todos. No es una cosa para especialistas que se transmiten un conocimiento esotérico y que solo los iniciados pueden llegar a tener. Tampoco es un libro que tenga que ser examinado por los gigantescos computadores de laboratorios lejanísimos. Y entonces hay gente que busca el código de la Biblia. Hay un libro que se llama así, El Código de la Biblia, y mirar entre esos números si ahí están las predicciones de las Torres Gemelas, las predicciones del terremoto de Chile, las predicciones. Eso es fantasía, esa no es la Biblia. La Biblia no es eso. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia es palabra de salvación, palabra para que nosotros nos abramos al amor salvador de Dios. Jesús dice, has ocultado, Padre, estas cosas a los sabios y entendidos, todos esos que creen que están arañando los secretos. Y entonces después le ponen otra propaganda, lo que el Vaticano no ha querido que tú sepas. Está todo, aquí te lo vamos a revelar, lo que nadie te ha dicho. Ay, y la gente que nunca ha abierto la bendita Biblia, esos libros y los compra. ¡Qué crimen! ¡Qué crimen! Eso sí lo compran. La Biblia es mucho más esto, palabra de Dios. Y hay que saberla recibir así. No es esoterismo, no es cábala, no es adivinación, no es magia. Es la revelación de un amor que no muere. En unos instantes volvemos para continuar con los otros criterios, porque es muy importante que descubramos en dónde y de qué manera podemos superar estos errores. Volvemos en un momento. Yo espero que este programa esté cambiando tu idea de lo que es un salón de clase y de lo que es un tablero. Esto se llama al tablero. Y fíjate que lo voy a escribir aquí con una sola palabra, al tablero, así seguido, al tablero, pero ahora le pongo el signo de los correos electrónicos, al tablero, cristovision.org.
al tablero. Cuando éramos niños tal vez sentíamos miedo de que nos mandaran al tablero, o tal vez le teníamos pereza al tablero. Yo espero que con cada mensaje que tú nos envías y con cada respuesta que tú vas encontrando, recuperas tu cariño hacia el tablero. Porque qué hermoso es encontrar una respuesta cuando uno ha tenido una pregunta. Sigan enviando por favor sus mensajes, sus correos electrónicos con inquietudes, con preguntas, cuestionamientos al tablero @cristovision.org. Vamos a ver quiénes nos han escrito en estos días. Hola, Fray Nelson. Hoy tuve la fortuna de llegar al canal a la hora que estaban al aire. Los felicito por el programa. Que el buen Jesús los bendiga. Gracias por su programa sobre las Escrituras. Leer la Sagrada Escritura es compartir un momento sagrado, de tal manera como lo es también el momento de compartir y practicar sus enseñanzas. Su lectura ha de acompañarse de santidad, serenidad, contemplación, sosiego mental y sana disposición para con Dios Padre, en la apropiada quietud del alma y corazón. El primer criterio para leer la Biblia es recordar siempre que es palabra de Dios. Eso ya lo hemos dicho, espero que esté bien claro. Es palabra de Dios que ilumina tu existencia, es palabra de Dios que es salvación para todo el que crea. ¿Qué más hay que hacer para entender bien la palabra de Dios? Pues lo segundo es que hay que orar. Oración. La oración, ¿por qué es tan importante? Porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y si queremos entender la Biblia, necesitamos entenderla con el mismo espíritu con el que fue escrita. Y es que esto es tan elemental, pero es tan importante. Leer un texto conectando con la intención del autor. Por ejemplo, si un autor escribe un libro de poemas de amor, pues quiere decir que para leer ese libro yo tengo que comprender qué es lo que quiere expresar la persona y debo tratar de ponerme en la misma situación. Es decir, debo tratar de entender que aquí hay amor, en este libro hay amor. Y entonces lo que se va a contar en ese libro de poemas de amor, lo que se va a decir ahí, pues son las historias que tienen que ver con el corazón. Eso es ponerse en sintonía. O si es un libro de chistes, pues cuando yo abro el libro, pues ya llevo una sonrisa, porque sé que voy a esperar de allá. En el caso de la Biblia, nosotros tenemos ciertamente amor, mucho amor, pero ese amor no es tanto el amor romántico, aunque está el libro del Cantar de los Cantares, pero el propósito principal de la Biblia no es el amor romántico, sino es el amor que está expresado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros necesitamos conectar con esa intención, saber que en la Biblia se nos va a hablar con la fuerza, con la gracia, con la luz del Espíritu. Oración. Tercer punto para tener en cuenta, ya esto lo hemos mencionado, pero creo que hay que repetirlo. Necesitamos un espíritu humilde. Nunca olvides lo que le sucedió al gran San Agustín. Necesitamos humildad. Y necesitamos otra cosa muy importante que nos dice Jesús al final del Sermón de la Montaña, en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Y es que la humildad tiene que ir unida a la obediencia. Es decir, cuanto mayor sea nuestra disposición de poner en práctica la palabra de Dios, mayor va a ser el impacto, la influencia, la penetración de esa palabra en nosotros. Estas son las disposiciones generales que hay que tener. Recordar que es palabra de Dios, tratarla como tal entonces, punto número 1. Punto número 2, orar. Pedir sobre todo el Espíritu Santo de Dios. Punto número 3, un corazón humilde, atento, que además está dispuesto a poner en práctica lo que allí se cuenta. Estos son los primeros criterios para entender el mensaje de la Escritura. Luego hay que saber cómo funciona el asunto de
el texto mismo, porque resulta que los textos bíblicos tienen varios sentidos. Vamos a hablar de los sentidos de la palabra de Dios, de los sentidos del texto bíblico. Uno se da cuenta de que el texto como tal tiene un primer sentido, el sentido básico, el sentido fundante, que es lo que se llama el sentido literal. Vamos a hablar de la Biblia, de los sentidos que tienen los textos bíblicos. Y básicamente son dos sentidos. Hay un sentido que es el sentido literal, ¿cierto? Que es como lo que dicen las palabras como tal. Y luego hay otra serie de sentidos que los agrupamos en sentido espiritual. Vamos a ver en qué consiste esto. El sentido literal es lo que nos cuenta la narración como tal. Vamos a tomar, por ejemplo, el caso de la multiplicación de los panes. En la multiplicación de los panes lo que se dice, es decir, sentido literal, lo que las palabras dicen, es que Jesús, después de dar gracias al Padre Celestial, toma unos pocos panes y unos peces y al repartirlos los multiplica. Ese es el sentido literal. Lo que se cuenta ahí que es que se tomaron unos panes y que esos panes fueron multiplicados por Jesucristo. Sentido literal. Pero sobre ese sentido literal, que podemos decir es como el cimiento, luego vienen los sentidos llamados espirituales. Por ejemplo, yo puedo tomar eso que nos cuenta el milagro de la multiplicación de los panes y lo puedo aplicar a mi vida. Por ejemplo, yo puedo llegar a esta conclusión, así como ese muchacho, ese joven, le dio sus panes a Jesús y así se multiplicaron, lo mismo me va a pasar a mí. Si yo le doy a Jesús algo, Jesús lo multiplica. Entonces, ahí yo estoy haciendo una aplicación. Este es un modo de sentido espiritual. Cuando yo digo, ese pasaje me está hablando a mí y me está diciendo que yo salga de mi inseguridad, de mi falta de confianza en Dios y que yo salga de mi egoísmo, entonces yo he encontrado que el pasaje a mí me habla, ese texto ya me habla. Pero hay que observar una cosa que yo quisiera destacar, y es que todos los sentidos que yo encuentro en la Biblia empiezan en el sentido literal. Es decir, el texto me habla, pero me habla a través de su letra. Es a través del sentido literal como se llega a todos los otros sentidos. Entonces, por ejemplo, yo tengo ese mensaje que me da el Señor. Es una aplicación moral. Eso se llama un sentido espiritual. Otras veces, ese sentido espiritual podemos decir que es una aplicación moral. Vamos a poner aquí moral. Que es muy importante porque moral viene del latín mores, que quiere decir las costumbres, o sea, cómo vive uno. Fíjate, el sentido espiritual moral es lo que impacta mi comportamiento, mi vida concreta, muy importante. Pero hay otro tipo de sentido espiritual. Yo también puedo encontrar, por ejemplo, una alegoría. Es un sentido espiritual alegórico. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es como la comparación que yo hago entre dos realidades que tienen una cierta analogía, en las cuales hay como un progreso, hay como un avance entre una cosa y otra. Por ejemplo, nos dice el libro del Éxodo que los israelitas tenían que pintar las jambas de sus puertas, como decir, esos límites laterales de las puertas, tenían que pintarlos, tenían que echar ahí la sangre del cordero pascual, ¿sí? Tenían que echar ahí la sangre. Y que de esa manera el ángel exterminador que iba a pasar en la noche de la Pascua no le iba a hacer ningún daño a los que estuvieran en esa casa. Se echaba la sangre y la sangre alejaba la muerte. Pero ahí yo puedo encontrar una alegoría. Entonces dice, por ejemplo, uno de los padres de la iglesia, si la sangre de Cristo ha visitado mis labios, cierto, mirando un poco la boca como una puerta, ¿no? Entonces, si la sangre de Cristo está en mis labios, entonces
el demonio huirá mucho más lejos, porque ya no es el Cordero de los hombres, que fue el que se sacrificó en el Éxodo, sino que ahora es el Cordero de Dios. ¿Eso qué es? Eso es una alegoría. Pero fíjate que la alegoría se basa en el sentido literal. Y hay otro tipo de sentido espiritual, que es lo que se llama el que tiene que ver con el fin de los tiempos, es decir, el que tiene que ver con el final de la historia. A veces eso se llama anagógico, fin de los tiempos, otras veces se le llama escatológico, haciendo referencia a eschaton. Eschaton es la palabra griega para decir lo último. Entonces, yo puedo buscar el sentido espiritual anagógico, el sentido espiritual que tiene que ver con el fin de los tiempos. Es decir, yo puedo, por ejemplo, relacionar la multiplicación de los panes, que ya dijimos, yo la puedo relacionar con el banquete. Se supone que una de las imágenes más bellas de lo que será el cielo es que es un banquete donde todos nos alegraremos, un banquete donde vamos a comernos la verdad de Dios. Por supuesto, en el milagro de la multiplicación de los panes todavía no ha sucedido ese banquete, pero ese banquete ya queda como anunciado ahí. Entonces estos son los sentidos de los textos bíblicos. Aquí en vez de textos yo debería escribir sentido, el sentido de los textos. El sentido de los textos. El sentido de los textos bíblicos es primero el sentido literal, y aquí me van a ayudar muchísimo las notas que tienen las buenas Biblias. Por ejemplo, aquí le hacemos propaganda desinteresada a una edición que es muy buena, la Biblia de Jerusalén, tiene muchas notas. Las notas sobre todo me ayudan a encontrar el sentido literal. Y luego los sentidos espirituales que se apoyan en el sentido literal y que son el sentido moral, la aplicación que yo hago en mi vida. El sentido alegórico, cuando yo comparo como distintos momentos en la historia de la salvación y veo que hay analogías, que hay realidades que verdaderamente se repiten. Hay maestros de la alegoría. En la historia del cristianismo uno de los más grandes es un personaje llamado Orígenes, de los más grandes alegoristas. Esas homilías de Orígenes, por ejemplo, sobre el Levítico, sobre el libro de Josué, son impresionantes. Y luego tenemos el sentido espiritual del fin de los tiempos, fin de los tiempos. A ver esto cómo es. A ver esto cómo es. Aló. Hola, mi padre Ramón, ¿cómo estamos? Sí, estamos, no, nosotros somos muy cuidadosos con el tiempo, estése tranquilo, nosotros le respetamos su tiempo, aquí somos muy juiciosos con eso, si no se preocupe. Ah, bueno, no, pues claro. Sí, señor, sí. Bueno, saludos, hablamos. Sí, señor, pues que me comenta el padre Ramón que cuando hablemos de fin de los tiempos, que entendamos que ese final es también la revelación final del amor de Dios, es decir, que esto no se nos vuelva pánico, porque hay una cantidad de gente que está asustadísima que en el año no sé qué se va a acabar el mundo y que Dios pues está como con un garrote esperando a ver cuándo le da un batazo a la tierra, que no, que lo del fin de los tiempos es la revelación final del amor de Dios. Por supuesto que hay que tomar la salvación en serio. Entonces, con esas disposiciones interiores de oración, de humildad, de obediencia, y con esta claridad sobre los sentidos de los textos bíblicos, yo creo que quedamos un poquito mejor armados para comprender la palabra de Dios, para guardarla en nuestro corazón como hizo la Santísima Virgen María. Vamos a recordarla y vamos a pedirle su dulce intercesión para que verdaderamente aprovechemos al máximo la Biblia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta la próxima, que Dios nos bendiga. Al tablero con Fray Nelson.